Ya llegaron los disertantes, que era la parte que nos preocupaba en mayor grado. Y hace 2 minutos en un intercambio con Ignacio me dice: el corazón de esta asamblea es la informalidad. Que no fue tan así a nivel legal, pero bueno. Entonces yo digo, ¿cómo conecto esto con presentar a gente como Codiñotto, como Gras, que son, digamos, pesos pesados en lo que hacen? Y está esta cosa, ¿no? Uno puede decir que Codiñotto egresó en el 76 como licenciado en Ciencias Biológicas, en el 67, y en el 76 se doctoró, se desempeñó en hidrografía naval. Tiene un currículum así, que redujo así para que no fuera 45 minutos de la conferencia leyendo su currículum. Es docente, es un montón de cosas. Está especializado en geomorfología, creó la materia de geología marina en la universidad, es profesor titular en la Facultad de Exactas y Naturales y en Filosofía y Letras, es miembro del CONICET, ha dictado numerosos cursos en la especialidad en universidades del interior, es miembro del comité asesor de maestría en ciencias ambientales. Es un lujo, a ver si lo podemos entender. Estamos hablando del doctor Codiñotto. Y hay una otra manera informal geselina de decir que hoy volvemos a tener el placer y el orgullo de contar entre nosotros, de contar entre nosotros a alguien que en su momento nos dio un envión importantísimo para entender por qué teníamos que fundamentar la reserva y cómo conservarla, a pesar de que ahora nos está quedando un poquito como lejitos de ajena, ya nos vamos a ocupar de eso. Es la persona que hace un montón de tiempo nos está sustentando técnicamente, nos está acompañando, porque tiene la mirada técnica de protección que nosotros a veces movemos solo por instinto, ¿no? De siento que esto no está bien y no quiero que siga de esta forma. Él nos da la mirada técnica, otros nos dan la mirada técnica de lo legal, con toda generosidad, y a partir de estas generosidades y que nosotros como vecinos podemos sostener la Asamblea de Defensa del Médano, como hemos tratado de sostener otras cosas. Y es esta la forma, digo, el encontrarnos entre nosotros, el entender por qué debemos funcionar o no funcionar de otras maneras. Y en eso aparece también el currículum informal del arquitecto Gras, que me dice, en realidad para lo que yo vengo a contarles hoy, lo académico no vale. Él es arquitecto, tiene sus especializaciones en defensa del territorio frente a las corporaciones inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires, esto que nosotros decimos como la apropiación de los espacios públicos para transformarlos en rentables espacios privados, que de eso algo estamos conociendo. Y entonces era así, ¿no? La cuestión de la formalidad expresa para que ustedes tengan ideas frente a quiénes vamos a estar, y lo no formal, que es lo que nos comunica como personas y como seres humanos, que es decir, tenemos un respaldo de altísima envergadura cuando buscamos la información, y esto es lo que nosotros queremos transmitirle a la comunidad. Nos movemos con los mejores. Y esto es importante que lo podamos reconocer, porque si no nos escuchamos entre nosotros, mal nos vamos a poder escuchar frente a los que detentan, en este caso, el poder o el poder para legislar, que son, por momentos, parecieran enemigos, ¿sí? Si nosotros tenemos una información clara, tenemos cómo sustentar nuestra posición. Y si esa información clara la tenemos de las mejores fuentes que se pueden conseguir a nivel nacional, bueno, ya no tenemos más nada que decir. Así que disculpa si la lectura del ridículum, como dice Mail, es insuficiente, pero nada. Más que nada, estas dos personas con la calidad humana, sus acompañantes, que lo conocemos desde hace tantos años, para poner en marco esta charla final de la asamblea, que este año transitó por un montón de lugares, estuvo en las asambleas regionales, estuvo molestando ¿dónde estuvimos molestando? En tribunales, ¿dónde? Y acá estuvimos molestando, en realidad estuvimos molestando en Dolores, estuvimos molestando el año pasado, se hizo una charla en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Este año armamos, a principio de año, una charla con el doctor Perillo, también en este lugar. Después se inició la primera acción comunitaria de medición de erosión costera.
De algún modo, todas estas acciones, principalmente la medición de erosión costera, lo que nosotros como asamblea empezamos a tratar de ofrecer es empezar a definir hechos que puedan definir diagnósticos, que podamos decir, bueno, esto es lo que está pasando en la ciudad. Y a partir de ese diagnóstico, armar conclusiones. De algún modo, la charla, esta jornada, que nos visitan especialistas en la materia, la primera jornada con Peligro, las mediciones, la jornada del año pasado en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, son todas expresiones de la motivación que tiene la Asamblea, que no es simplemente oponerse a las obras por oposición en sí misma, sino que es empezar a encontrar que la playa y que el recurso natural en la ciudad de Villa Gesell es un eje que tenemos que defender como comunidad costera que somos. Entonces, lejos de ser intransigentes, la propuesta de la Asamblea es siempre poner el tema a discusión, siempre decirle a la comunidad, vengan, siéntense, escuchen a los que saben y entre todos discutamos. Y bueno, esta es otra expresión más de esa intención. ¿No? Creo que... Sí, más o menos este sería el resumen. Lamentamos una vez más las ausencias de las orejas que más quisiéramos ver, pero bueno, es lo que hay, somos lo que somos. ¿Con quién arrancamos? Con el arquitecto. Sí, porque encima estuve re desprolija con su currículum. Sí, no importa. Un aplauso para el arquitecto. Pero además creo que cometí el error. El arquitecto es Emilio Gras. Emilio Gras. Emilio Gras. No lo nombré en ningún momento. Solo de Codiñoto y de Gras y nada más. Perdón. Sí, no, perdón. Bueno, a raíz, yo lo que le voy a contar es un poco las líneas, porque cuando hacía el currículum, yo no tengo currículum sobre esta actividad, es decir, no lo tengo escrito. En realidad mi currículum es un currículum pleno de arquitecto de perfil industrial. Yo he trabajado en obras industriales, papeleras, en la construcción, en asesorías técnicas. Y en realidad, en relación a la cuestión ambiental y en relación a la cuestión costera, esto surgió a raíz de la inquietud que despertó en mí, allá por el año 90, la aparición de la reserva en la ribera de la ciudad de Buenos Aires. La reserva fue armada no con el objetivo de ser una reserva, sino durante el gobierno de Claro Cacciatore, que fue intendente durante la dictadura, se hicieron rellenos con el refulado del río y con la demolición de los edificios y las casas para los autopistas. Con todo ese cascote se hacían los polcas, después se rellenaban, en fin. Y el negocio quedó inconcluso, como quedó inconcluso el gobierno de estos muchachos, a Dios gracias. Como los grupos económicos, cuando empiezan a ver sus agentes, cómo se acomodan, este pedazo para mí, no que para vos, y eso lleva tiempo, se fue armando la reserva, se fue naturalizando ese área de origen, pero hoy quedó la reserva Costanera Sur, que después algunas organizaciones se pusieron de pie para defenderla, y después aparecimos nosotros, eso alrededor del 90. Y en un primer momento había que darle a ese lugar la explicación, digamos, si hacía falta explicarlo, frente al asedio de muchos de mis colegas, que de la Sociedad Central, el Consejo Profesional, bombardeaban permanentemente a la reserva. Era Mario Roberto Álvarez, no me acuerdo de otros también, de otros nombres, mejor olvidarse, pero y el Duhovne,
¿sí? Y el otro, Kesselman, que era presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. Que nosotros tenemos un Kesselman, que es un abogado, que le decimos Kesselman el bueno, que es ahora está defendiendo con todo en contra de este paquete que les voy a de negocios que armaron entre el gobierno nacional y el gobierno del compañero Macri. Entonces, en estas circunstancias, bueno, les decía, cuando aparece este lugar, empezamos a... Yo empecé a tratar de meterme con una agrupación, pero hasta me hice socio de la Hidrológica del Plata, en ese momento que eran las argentinas, pero no encontraba el nicho donde poder desarrollar las ideas que yo tenía. Primero, en defensa de la reserva, ¿no? Y segundo, fundamentar el carácter, su utilidad como espacio urbano de la reserva. Porque había unos naturalistas puros que decían que era un relicto natural, intangible, y entonces en ese momento yo decía que no, que era un lugar de contacto y de conflicto entre la gente que iba a visitarlo, la misma ciudad y la naturaleza. Y había que manejar ese conflicto, había que intervenir en ese conflicto en pro de la naturalidad, pero permitiendo el acceso de las personas para disfrutar de ese espectáculo. Esa era nuestra visión. Yo digo todas estas cosas en relación a la reserva para alimentar también y nutrir ideológicamente los principios que, a mi entender, deben alentar también la defensa de la naturaleza. Porque también había personas en aquella época, y de las más buenas, de las mejor intencionadas, como recuerdo un biólogo, Krapovica, el doctor Krapovica, que era una persona de una bonomía que era intachable, que tenía como una culpa porque él se oponía al progreso y a que ciertas personas se beneficiaran con ciertos negocios. Y si yo no tengo derecho porque a mí me gustan los pájaros, que esto es minoritario, yo decía de ninguna manera, este área es un bien social que muchas personas en Buenos Aires no lo aprecian, no tiene mayor significación. Nuestro compromiso debe ser que lo aprecien y que lo valoren, y el tiempo nos está dando la razón, porque les voy a, y después les voy a contar por qué. Es decir, en una cierta etapa se creó por ahí, a partir de la iniciativa de Amigos del Lago de Palermo, con algunos proyectos alocados de lo que era el innombrable. No hay que decir el nombre porque trae mala suerte. Bueno, entonces el señor Méndez quería hacer un circuito de Fórmula 1 en el Parque 3 de Febrero y además un hotel 5 estrellas que fue para que ustedes vean las locuras que avaló la Sociedad Central de Arquitectos con este sujeto de Duhovne, que por suerte Dios se lo llevó. Quizá apiadándose de nosotros. Pero bueno, pero tuvo reemplazantes. Más crípticos, pero tuvo reemplazantes. El asunto que cuando Amigos del Lago de Palermo confronta abiertamente y gana la patriada. Le gana la patriada y entonces se empieza a armar una cosa que nosotros ni pensábamos. Es decir, siempre decimos con Osvaldo que supimos bien desde dónde nacíamos, cuál era nuestro espíritu, pero no supimos dónde íbamos a llegar. Es decir, en el año 97 llegamos a organizar un evento en
en el Congreso de la Nación, que siempre encontrábamos algún vericueto para meternos, que tomamos 3 pisos del anexo que está enfrente, y participaron 600 personas, donde yo me enteré, por ejemplo, del asunto de los transgénicos y que los tomates que estábamos comiendo eran un engendro maldito, porque yo notaba que tenían como un gusto a papa, que la fibra no tenía sustancia, el sabor era distinto. Y yo decía, pero qué raro esto. Y seguía comiendo tomates, ahora también lo sigo comiendo. Pero bueno, y este sujeto, un tal Rulli, nos explicó de dónde venía eso. Bueno, ese evento había comisiones en todos lados, fue realmente una cruzada maravillosa. Les digo esto para que vean los hitos de todas estas acciones. Posteriormente, esta Asamblea Permanente de los Espacios Verdes, por eso les digo las 2 victorias grandes. Otra victoria es impedir que construyeran en el predio de la sociedad rural un shopping como el más grande de los de Carrefour. Creo que tenía más de 1,5 hectáreas. Quien viaje y vea Plaza Italia y el área en las horas pico, imagínense lo que sería la concurrencia de la gente saliendo de un supermercado y entrando con todo el tránsito del área. Sería un escándalo. Bueno, esto es lo que hizo y todo con el aval de nuestra sacrosanta Sociedad Central de Arquitectos. Nosotros, por eso digo que tengan mucho cuidado con los arquitectos. Ya sabemos. Porque yo como Inodoro Pereira soy el renegado, pero porque entre el Consejo Profesional, la Sociedad Central y Consejo, la CEPAD y la Sociedad Central y las cátedras de la Facultad de Arquitectura, las principales cátedras de la Facultad de Arquitectura, configuran lo que nosotros hemos llamado el Club de las Inversiones Inmobiliarias. Y funcionan porque además, en esta trilogía, que es como el misterio trinitario, ¿no? Son 3 personas distintas, pero tienen ellos tienen un Dios que es el dinero. Es decir, están algunas cátedras, están en la Sociedad Central, están en la Sociedad Central, los miembros de las cátedras, además están en el Consejo Profesional, y así, entre estas 3 patitas. Y se convierte en un juego de toma la voz, dame la mía. En estos momentos hemos metido 2 personas, digo hemos metido, porque ellos se armaron, se metieron y todo, pero son nuestros, que me vinieron a dar la noticia que tenemos 2 de los nuestros en el Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, en CEPAD. Yo no podía creer cuando me lo dijeron, y ya le cuestionaron el paquete inmobiliario que quieren meter en Buenos Aires. Ya se lo cuestionaron. O sea que, y lo pusieron como hecho de debate. Es decir, que la puja y la lucha de muchos años viene dando resultados en distintos lugares y en distintos niveles. Otro episodio es que cuando estaba Latendorf como diputado, que con todos los, no sé si era legislador de la ciudad era. Yo hablé largamente con él y con la hija, pese a todas las cosas que después algunas que cometió porque ya era muy viejo, entre el alcohol y su ancianidad y todo, pero de todas maneras conservaba siempre intacto su espíritu, es decir, era un hombre que respondía a sus ideales con fervor. Y pese a que por tradición, siempre desde la izquierda, estos problemas urbanos no se los consideraba, porque era, y ahora les voy a contar otra anécdota muy interesante sobre esto, siempre como no se los consideraba, no estaban en el foco del cuerpo doctrinario. Entonces uno tenía que empezar desde cero
y además contando con cierta incredulidad del interlocutor. Y bueno, pero hablé largamente también con un asesor que a la sazón salió siendo el defensor de la zona de Caballito, Gustavo Desplat, que está teniendo intervenciones en todos lados, y esto empezó hace 10 años, más de 12 años, 13 años, que tuve hablé como una hora por teléfono con él. Y creo que él se olvidó de esa charla, y se olvidó que el que habló con él era yo. Pero él tomó estas ideas y las llevó adelante. O sea que sepan ustedes que además de servir a esta causa, está haciendo un fundamento para cuestiones que son de largo aliento, que son esenciales para la vida del conjunto de las personas, para la vida humana, porque nosotros estamos parados en esta rama grande que es la naturaleza. Y si nosotros la cortamos, no hay fuerza capaz de detenerla. Y les quiero contar, a ver, ¿qué otra cosa más? Esto era con respecto al asunto de la conciencia, me interesa. Es decir, el desarrollo de la conciencia en relación a los problemas ambientales y a los problemas vitales que nos acosan. Allá en la ciudad, con respecto a los espacios verdes y al problema del tránsito, etcétera, etcétera. Nosotros, después de la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes, como la Asamblea Permanente no tenía en sus estatutos, había una declaración de principio genérica, ¿sí? No se puede hablar de estatutos, que decía que no aceptaba la presencia de partidos políticos, etcétera, etcétera. Y había un tabú alrededor de los políticos que ni se podía mencionar los políticos, porque no digo que fuera ejecutado en el acto, pero que ya era mal mirado. El asunto es que antes del 2000 apareció, entre nosotros había un vecino que era de la zona de Villarugano, que venía que a su vez trabajaba con el grupo de Zamora, Autodeterminación y Libertad. Este vecino venía siempre y además transmitió la inquietud a su partido. Es decir, al revés de lo que ocurre siempre, que viene un partido, algunos miembros, para alentar alguna línea que ellos inventaron, a veces correctamente. Y él llevó la inquietud de que uno de nosotros teníamos que ser asesor de uno de los diputados de Autodeterminación y Libertad. Fue Osvaldo Guerrico Echeverría, que era el que más laburaba por esto y menos laburo tenía afuera, que recibió la encomienda de ser asesor. Bueno, la labor de Osvaldo ahí en la legislatura fue descollante, y la acción de este diputado pasó a tener relevancia por su injerencia en las políticas urbanas. Más tarde, cuando empiezan a venir los socialistas de Latendorf y empiezan a concurrir a nuestras asambleas, entonces y prestaban mucha atención a nuestras acciones y a nuestros dichos. Y entonces aparece la propuesta de cubrir una asesoría en el despacho del diputado Camps, que bueno, se repite la misma del socialismo, no tiene nada que ver con el otro, con el dueño de entonces se repite la misma situación. El diputado Camps además pone mucho más polenta que el diputado de voto en estas acciones, y pasa a ser el eje de toda la política ambiental que se desarrolla en la legislatura. Además, el despacho del diputado Camps se ha convertido en nuestra casa. Nosotros vamos ahí
hacemos reuniones, es decir, tenemos un lugar de acción y de proyección política insospechada y con una ventaja importante que nosotros ahora y antes también cuando estábamos como asesores del otro diputado, el diputado de voto, sabemos, le decía recién a un compañero acá, decía que nosotros no necesitábamos que hayan metido la torta en el horno, sino que cuando la estaban preparando y juntando la harina con la leche y todos los ingredientes, ya sabíamos que estaban cocinando. Y entonces ahí le salimos y los primereamos. Y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, y ahora nosotros tenemos allá una instancia, que es la audiencia pública, que fue gracias es decir, la audiencia pública forma parte de un instrumento jurídico que se llama la segunda lectura. Por ejemplo, se presenta un proyecto, yo trato de abonar esto para que las cabezas de todos vayan carburando ideas maléficas para destruir esto, ¿no? Porque imagínense si yo les doy una charla técnica cómo se debe fundar en estos terrenos, esos al rato o me echan o se duermen todos. Todos no sabían cómo miércoles han hecho para fundar este edificio, pero deben haber hecho una platea muy amplia. Y decía que desde el ámbito que nosotros creamos, pudimos atacar el corazón de los proyectos y adelantarnos a sus acciones. Es decir, que hoy me explicaba, antes me contaba cómo habían hecho con algunos proyectos que se habían hecho acá, porque él casualmente cumple un papel de asesoría honoraria, por eso lo hice. Lo comenta con alegría, pero también se nota un rasgo de tristeza. Sí, porque nosotros trabajamos como perros, y los perros que trabajan, y no recibimos un peso. Además, nadie nos coimea por esto que hacemos. Esa es la desgracia. Nadie es arquitecto, acá hay unos pesos. No, ¿sabés? Es todo así. Bueno, y ni hablar al geólogo, que recibe ya motes en ciertos ámbitos de fundamentalista, hay que tener cuidado con ese tipo. Bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, la experiencia política que nosotros tomamos de cuando transformamos APEU, Asamblea Permanente de los Espacios Verdes Urbanos, por Queremos Buenos Aires, que a mí al principio Queremos Buenos Aires me pareció un nombre de lo más idiota, pero tenía como una doble lectura, porque se pone Queremos Buenos Aires entre comillas y con minúscula, que se dice Queremos Buenos Aires y queremos a Buenos Aires, una cosa así que después me pareció bastante lindo. Ahora me estoy convenciendo, no sé. Espero que ustedes también se convencen que el nombre es una maravilla. No, además no tengo más remedio porque la asamblea votó todos que sí y yo me quedé ahí y lo tuve que aceptar. Bueno, pero el asunto que con esa inclusión aparecen, ¿no?, los partidos. Bueno, el otro día vi una fracción delirante que, bueno, yo no quiero descalificar a nadie, pero ya querían tomar por asalto la legislatura y todo eso. Eso hay que soportarlo, es parte del negocio, pero bueno. Y logramos hacer una movilización importante. Pasamos porque a raíz de este negocio entre el gobierno nacional, que además hacia adentro de sus propias filas, es decir, el Frente para la Victoria, ha dejado a gente, por ejemplo, todos los grupos de Basta de Demoler, que residen en San Telmo, Barracas, y que son defensores sinceros, y han logrado muchas cosas alrededor de ellos, y que son de procedencia del kirchnerismo. Es decir, bueno, esa gente se quedó con el pincel en la mano.
Es decir, le sacaron la escalera y están pegados así. Es decir, no aparecen en nuestras asambleas porque temen obviamente que alguno... Yo no les digo nada, los saludo con afecto porque lo único que puedo hacer es darles el pésame. Pero, claro, porque lo peor es decir, nosotros somos un grupo pequeño, todos nosotros, que solo actúa con razones. Y la política esencial nuestra tiene que ser lograr amigos. Es decir, a los enemigos ya sabemos quiénes son, pero no poder ponerle a todos el sello de enemigos porque si no van perdiendo base de sustentación. Entonces, bueno, la experiencia de Queremos Buenos Aires es vasta. Nosotros desde Por la Reserva logramos neutralizar también con este sistema muchos proyectos. Ahora tenemos una lucha muy importante que el Canal Sur de la Reserva lo quiere tomar IRSA, que es de este muchacho Elstein, que es dueño del banco hipotecario. Su segundo es Blecher, que fue miembro del Fondo Monetario Internacional y que también ocupó un cargo de ministro de Economía, creo que durante un gobierno también no muy elogiable. Y bueno, y esa gente está desde el banco hipotecario, que es de ellos, que no es de la nación, va a hacer préstamos a quienes van a comprar las viviendas que ellos mismos construyeron desde IRSA. Es decir, es un club, dámela a mí, tomala vos. Y es uno de el volumen de las tierras, que creo que son más de 150 hectáreas en algunos casos, es descomunal. Son todas las tierras ferroviarias de la ciudad de Buenos Aires, el predio, la isla de Marchi, que abarca todo el área donde está este lugar donde está la Tandanor, y además la península de Boca Juniors, donde iba a ser el estadio y todo. Armando. El compañero Armando. La península de Boca Juniors, donde el compañero Elstein quiere construir como 13 torres de 160 metros. Sí, de 160 metros. Ya hicieron las de Puerto Madero, que son una ofensa al buen sentido. Se ve como una mole abigarrada de cemento que cae sobre la reserva. Y ahora quieren cerrar por el lado sur con una franja de torres de 160 metros. Solo de verla nomás. Además, la gente que entra, que sabe, los servicios y todo el movimiento que genera eso, es un escándalo. Y bueno, esto para informarles. Y ahora quería terminar con algunos comentarios más generales sobre el concepto del progreso, la cuestión económica de otras hierbas. Porque a mí me parece muy importante que tengamos en claro ciertos principios, porque, es decir, puede ocurrir que uno pierda el rumbo, ¿no? En algún vericueto de estas luchas, o que lo tenga que centrar. Digo esto porque nosotros tuvimos un problema porque hay una villa que está instalada en terrenos de la reserva. Y es para nosotros, para los que tenemos un pensamiento solidario y vinculado con los intereses del pueblo, es decir, nosotros podemos sacar esos negros de ahí. No tenemos no lo hacemos no porque no sea políticamente correcto, sino porque no está en nuestros sentimientos y en nuestra cabeza. Y entonces tuvimos que establecer una política y un criterio político para plantearnos esa situación y de dónde hasta dónde y fundamentar nuestra posición. Y eso llevó un esfuerzo y aún lleva
a roces, porque no es tan fácil, no es tan fácil. Es decir, para nosotros no fue fácil y estamos en plena lucha con esa cuestión para dirimir, no para sacarnos de encima nuestras santas ideas de redención de los pobres, sino para establecer una línea que ponga fuera de la contradicción principal a los intereses del pueblo en contra de las cuestiones ambientales, que es lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren hacer. Entonces tratan de poner a la villa como moneda de cambio, de manera, y después, por supuesto, urbanizan la villa, vienen, compran la villa y se quedan con las tierras de la reserva y hacen un bingo. Porque es así, un negocio de millones y millones de dólares, 16 torres de 160 metros, con las marinas y todos los chiches, imagínense. Entonces decía que los ideales del progreso deben ser puestos en el lugar que les corresponde. La palabra progreso arranca del último cuarto del siglo XVIII. Es un cultivo, no es algo natural que está en la esencia del hombre, no, es un invento. Unos muchachos de la Ilustración, como necesitaban alentar, y no es que yo esté en contra, pero hay que empezar a tomar la pinza de punta fina y empezar a agarrar cada cosa, porque estamos en un cambio donde no podemos agarrar una bandera de arrastre, porque no estamos luchando ahora contra la nobleza. Se ha mutado toda la estructura social, política y económica, y han aparecido nuevos actores, y además por la misma evolución de los asentamientos urbanos y del desarrollo urbano, han aparecido cosas que antes no eran litigiosas y que ahora son litigiosas. Se cierran las tramas urbanas, desaparece la tierra, y entonces acá hay que cazar la tierra contra cualquier cosa. Y los loteos de Minelli, que antes los veíamos pasar con indiferencia, hoy estamos pagando las consecuencias, qué sé yo, desde, ¿cómo se llama esto? Desde San Clemente del Tuyú para abajo. Y los emprendimientos, yo me acuerdo que en mi barrio, yo nací en Floresta, en Buenos Aires, había baldíos donde nosotros jugábamos a la pelota, ¿no? Él es de ahí cerca, pero esos baldíos desaparecieron, y hoy una plaza es un elemento claro, y además vienen a decirnos que bueno, Cristina tuvo que hacer este pacto porque no hay tierras. Entonces entonces el progreso, decía, fue un invento que quiere decir andar adelante. Pero el progreso, creo, o hay que borrarlo o hay que resignificarlo. Porque el progreso no es que se construya cualquier cosa en cualquier lado, sino debe estar, el criterio del progreso debe estar limitado por las condiciones en que se construye, qué se construye, cómo se construye y para qué se construye. Si no, no sirve. No es la bandera ciega del progreso del hombre y los edificios que brotan por todos lados, generando actividad humana. En estos momentos hay algunos economistas que están planteando la teoría del decrecimiento. Es decir, todos sabemos que, por ejemplo, que el desarrollo del automóvil es una contra. Es una contra, que no hay hecho más antieconómico del medio de transporte que el automóvil. Y que en general el transporte por motores de combustión interna es una amenaza. Sin ir más lejos, por el asunto del cambio climático. Además de todas las... Ahora, a nadie se le va a ocurrir
subir mañana al gobierno y cerrar todas las fábricas automotrices, porque sería una locura. Dejamos millones de gente en la calle, o sea, es un caos. Pero digamos, el concepto significa que en este momento hay que plantar los hitos del punto de partida. Creo que aunque nosotros, no sé si nos damos cuenta del todo, digo yo me incluyo en esto, no le estoy diciendo a nosotros para ser generoso porque yo ya me di cuenta de todo, pero que estamos viviendo un punto de inflexión. Es decir, esta época está planteando nuevos desafíos para la supervivencia, esa cosa, yo siempre cuando hablo del hombre, que se le pone un carácter abarcativo que es a veces falso, ¿no? Y pienso en la estatuaria romana que hace imágenes así, que miran hacia el cielo y están chapoteando sangre. Que el hombre, si es posible generalizarlo en estos términos, y sobre qué cosas del hombre estamos generalizando, va a tener que resolver, porque a veces no se sabe si es un hombre de un sistema, quiera o no. Y si no, se lo van a comer, sin ser tremendistas. Ustedes están viendo lo que pasa con la erosión costera, están viendo lo que pasa con el agua, y eso implica revisar el sustento ideológico que marca el ideal del progreso y de que se debe construir a rajacinche, la falsía del desarrollo económico y de las estadísticas. Yo en eso tomo la consigna de que no sé bien cuáles son sus contenidos y habría que pintarla, rellenar más ese concepto, pero que me gustó cuando Evo Morales decía que hablaba de la teoría del buen vivir. Y me pareció una cosa sugerente, hasta ahí nomás, no de vivir mejor o de tener más. Y bueno, y yo creo que se van a poner ciertos paradigmas que nosotros arrastramos desde la infancia en tela de juicio, o por lo menos que se deben manejar críticamente. Nada más.